en el espacio iberoamericano en la cooperación sur-sur y triangular. Y luego, ¿cómo lo registramos? ¿Sobre qué plataforma? ¿Cuál es nuestra plataforma? También para que entendáis algunas de las cosas de las que pasan y para que entendáis lo importante que es esa conexión, ese diálogo entre nuestra plataforma y vuestra plataforma nacional. Y cómo todo ese esfuerzo, toda esa cadena, ¿no? Esa secuencia de cosas nos permiten a todos sumar esfuerzos y conseguir productos que nos benefician a todos, ¿no? y que nos reconocen el esfuerzo de todos. De hecho, como decíamos, lo primero es que hay que pensar cuál es el marco conceptual en el que lo estamos moviendo, porque además, como señalaba al principio Wilfredo, vosotros trabajáis en cooperación técnica internacional y una parte de esa cooperación es precisamente lo que nosotros llamamos cooperación sur-sur y triangular, ¿no? Es esa parte de ahí en la que nos queremos concentrar y queremos detectar. Claro, tuvimos que hacer un ejercicio para consensuar qué entendíamos por cooperación sur-sur y triangular, ahora lo veremos, y tuvimos que hacer un ejercicio para ver cómo medíamos la cooperación sur-sur y triangular, a través de qué unidades de análisis, de medidas, identificábamos esa cooperación sur-sur y triangular y qué más queríamos conocer de ella, porque lo que queremos conocer luego nos permite explicar cosas, ¿no? Y luego lo que queremos es mostraros cómo a hacer todo eso y terminar generando datos y recolectando datos nos permite precisamente potenciar las posibilidades de análisis, de conocimiento de lo que sucede en nuestra cooperación. Posibilidades que van desde temas coyunturales que nos interesen, sectores determinados que nos interesen, análisis país, análisis regionales, análisis temporales. Es decir, el abanico se amplía enormemente a medida que se acumula más información y conocimiento. De hecho, un tema importante es que, y es importante reflexionarlo, es que ¿qué es esto de la cooperación sur-sur? ¿Por qué? Porque depende de quién lo cuente o depende de quién lo interprete. Como vemos aquí, por ejemplo, si le preguntáramos a la Asamblea General de Naciones Unidas, nos diría que la cooperación sur-sur es básicamente cooperación técnica entre países en desarrollo. En cambio, dentro del mismo sistema de Naciones Unidas, si le preguntáramos a la UNCTAD, que es la Agencia de Comercio y Desarrollo, nos diría que, bueno, que cualquier intercambio de comercio, finanzas, inversiones, ¿no? Flujos económicos entre países del sur puede clasificarse como cooperación sur-sur y de hecho lo entienden como cooperación económica entre países en desarrollo. Sin embargo, desde otras instancias, ALBA, UNASUR, G77, la cooperación sur-sur se entiende desde su dimensión más política, desde la dimensión de países que cooperan o que suman posiciones para generar una voz colectiva del sur frente a determinadas problemáticas, por ejemplo, ¿no? O si le preguntáramos a la OCDE, al CAC, seguramente durante muchos años nos hubiera equiparado la cooperación sur-sur a una AOD del sur, ¿no? Por tanto, ¿qué significa todo esto? Significa todo esto que estamos ante un fenómeno muy multidimensional, un fenómeno que es económico, que es técnico y que es político al mismo tiempo. Y que, por tanto, atiende a múltiples conceptualizaciones, pero en la que en todas ellas juega un rol muy importante los denominados países del sur. ¿Con qué definición nos quedamos nosotros? Nos quedamos con una definición básicamente, voy un momento atrás. Nos quedamos con una cooperación básicamente técnica. ¿Por qué? Porque revisamos nuestra historia, revisamos nuestra práctica y entendimos que básicamente estamos hablando de una cooperación técnica entre países en desarrollo. Por lo tanto, nos movemos fundamentalmente en ese concepto y entendemos además que nuestra cooperación no solo es técnica, sino que además respeta unos principios determinados, unos principios de horizontalidad en el que el relacionamiento, la asociación entre iguales, el diálogo entre iguales es lo que prima, ¿no? La búsqueda de reciprocidad, del beneficio mutuo, el respeto a esos criterios, a esos principios. De hecho, yendo un poquito más para allá, entendemos que esa es nuestra cooperación sur-sur y cómo la medimos, cómo la identificamos en la realidad. Fijaros, primero os damos una definición y luego lo aclaramos, ¿no? ¿Cómo la medimos? ¿Cómo identificamos? Lo que queremos es identificar aquellas iniciativas de cooperación, que eso son, ahora lo veremos,
se instrumentalizan a través de programas, proyectos o acciones Hola. en las que participan los países iberoamericanos, ya sea intercambiando entre sí o con países de regiones en desarrollo, en las tres modalidades reconocidas en nuestro espacio, que son la bilateral, la triangular y la regional. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tratar de entender qué significan cada una de estas modalidades y qué nos aportan cada uno de estos instrumentos. Y en esas modalidades, ¿qué rol juegan los países del sur? Porque eso me determina, me especifica que estemos ante una modalidad u otra. Entonces, por ejemplo, la modalidad bilateral, fijaros, cuando dos o más países en desarrollo intercambian recursos o experiencias. ¿Desde qué roles? Y fijaros, desde un rol básicamente oferente en el que uno transfiere capacidades, es un rol básicamente receptor en el que el otro recibe y fortalece sus capacidades a través de lo recibido por el otro, pero también se dan muchas iniciativas en las que los dos países o los que haya ejercen el rol de ambos, es decir, al mismo tiempo ofrecen y reciben, porque es una cooperación que propicia eso, ¿no? Propicia el intercambio de experiencia entre iguales, permite corregir asimetrías, porque permite propiciar que todos tengamos algo que mostrar y ofrecer y todos tengamos algo por aprender y por recibir. Luego está la cooperación triangular, que fijaros, es un conjunto de actores, tres o más. Fijaros que no estoy hablando de tres actores, sino de más, de tres o más actores, y ahora veremos qué determina la triangulación. De distinta naturaleza, puede ser que sean todos países en desarrollo, desarrollados o organismos internacionales, pero que se combinan ejerciendo tres roles. Eso es lo que determina que sea una triangular. No que haya tres actores, sino que se ejerza en esa cooperación tres roles. Un rol de primer oferente, que es el rol de quien transfiere capacidades, un rol de receptor, que es quien las recibe, y un rol de segundo oferente, que suele ser quien apoya esa transferencia de capacidades, a veces de manera financiera o a veces con otro tipo de apoyo, ¿de acuerdo? Pero se producen esos tres roles distintos que son los que marcan que estemos en una triangular. Pero no solo lo marca eso, sino lo marca que quien debe transferir capacidades, quien puede ocupar el rol de transferencia de capacidades de primer oferente, tiene que ser un país de América Latina, tiene que ser un país del sur, un país en desarrollo, como queramos llamarle. Esa es la clave para estar definiendo una cooperación triangular. Y luego tenemos la subregional, que es más amplia, es cuando más de tres actores en desarrollo, tres países en desarrollo participan de eso, pudiendo sumar a muchos más otros actores. Se suman esfuerzos para, frente a un objetivo de desarrollo compartido, consensúan trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones ante un problema que entienden compartido, pero la dimensión de eso es tan grande que para que sea entendido como cooperación subregional, tiene que haber un marco institucional generado o aportado por un organismo regional que ampare eso, ¿no? Que ampare ese esfuerzo y que dote de reglas de funcionamiento a ese esfuerzo. Ese marco institucional es importantísimo para entender que estamos frente a una subregional. De hecho, como os decía, hay una combinación posible de actores, roles que determinan esas modalidades. Fijaros que en el rol de oferente, por ejemplo, en la bilateral, solo pueden ser países en desarrollo, como del rol de receptor o de ambos. Eso solo está priorizado por este tipo de países. Mientras que la triangular, por ejemplo, el país en desarrollo puede estar en la recepción, debe estar, de hecho, como primer oferente, mientras que el segundo oferente puede ser cualquier tipología de actor o actores de cualquier naturaleza, ¿no? Y en la regional, ahí también, quien recibe, quien se fortalece, sí tiene que ser un país del sur, pero los demás pueden ser una combinación distinta de muchos actores. ¿Y qué más? ¿Cómo se instrumentaliza? Cualquiera de estas modalidades, en teoría, puede instrumentalizarse a través de acciones que son muy puntuales, muy concretas, que suelen durar entre unos días o un mes y medio. Proyectos, que es cuando agregamos un número distinto de acciones en pro de un objetivo compartido y ahí, por tanto, subimos de jerarquía, subimos de dimensión y lo que hacemos es ejecutar un proyecto, mientras que, haciendo ese mismo ejercicio de subir de jerarquía, de subir de dimensión, cuando agrupamos diferentes proyectos, lo que hacemos en pro de otro objetivo común, compartido y superior
entonces estamos ya ante un programa de cooperación. Fijaros que la cooperación sur bilateral entendimos, consensuamos que se instrumentalizaba a través de acciones y proyectos, lo mismo que la triangular, que entendemos que se instrumentaliza a través de acciones y proyectos, mientras que la regional, como es de dimensión mayor, como decíamos antes, como requiere ese esfuerzo de que sumamos a más y de que tenemos que hacerlo con un marco institucional, lo que se hace es instrumentalizarla o asumir que se instrumentaliza a través de proyectos y de programas. ¿Y dónde registramos todo esto? Una vez hemos identificado, ¿no?, que tenemos cooperación sur-sur y triangular, que se ha instrumentalizado de esta manera, que se produce bajo estas modalidades, ¿dónde la reportamos? ¿Cómo la reportamos? Y esa es una tarea de ACCI. En este caso, en nuestra plataforma de datos online, que se llama SIDIX, Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica de Cooperación Sur-Sur Triangular, que es un sistema que hoy tiene acumuladas más de 10.000 registros, o sea, 10.000 proyectos, acciones, programas de cooperación subtriangular participados por la región entre los años 2007 y 2020. Por tanto, tenemos un acumulado de información muy importante, dentro de los que hay un porcentaje importante de datos relativos a Perú, luego os voy a contar. ¿Y por qué nació esta plataforma? Porque cuando empezamos este ejercicio de tratar de hacer un informe, como yo digo, el informe ha servido para tirar de todo esto, ¿no? Para impulsar procesos paralelos muy importantes. Cuando empezamos el informe teníamos un cuestionario, ¿no? Un cuestionario en Word que completábamos todos, ¿no? Que le preguntábamos a cada uno de los países, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿no? Bueno, ¿cómo identificamos? ¿Cuántos proyectos hemos hecho? ¿Con quiénes los hemos intercambiado? ¿No? ¿En qué sector? ¿Qué capacidades hemos fortalecido? Pero poco a poco hicimos un salto para tratar de pasar a herramientas un poco más complejas, ¿no? Primero fuimos a un Excel, luego a un Access, pero terminamos por tratar de impulsar una plataforma de datos online para permitirnos que cada uno desde su país, desde su escritorio, pudiera registrar sus datos y volcarlos a una base de datos que luego se convirtiera en una base de datos regional. Fijaros que cuando diseñamos esta plataforma había cosas importantes. Por un lado, tenía que cumplir con los requisitos propios de cualquier plataforma de datos, ¿no? Tenía que permitir la entrada de información, el registro, el almacenamiento de esa información y su procesamiento y análisis para posterior salida de datos, reporte, ¿no?, de esa información, de ese conocimiento. Entonces, el SIDIX hace eso, como todas las plataformas de datos. Pero además tenía que tener algunos componentes particulares. Y hay dos muy importantes. Por un lado, tenía que permitirnos completar la información conforme al marco conceptual que habíamos creado y metodológico, y por tanto conforme a los requerimientos de información que a su vez luego iban a alimentar el informe, pero además tiene que permitir un proceso muy particular, que es un proceso de cross-check de los datos entre los países. Es decir, tenía que permitir que cuando Perú me registra lo que está intercambiando con Guatemala y Guatemala me registra lo que está intercambiando con Perú, el sistema me permita cruzar esos datos para consolidar la información, para confirmarla y para que el resultado final se haya sido dialogado entre las partes y sea consensuado entre ellas, lo que da una enorme legitimidad a los datos que finalmente contiene la plataforma. ¿Cómo se hace esto? Se hace esto porque nosotros entendemos que la manera de trabajar es esa. O sea, que la manera de trabajar es desde lo colectivo, desde el diálogo, desde la búsqueda de consensos, y creíamos que esa señal de identidad tenía que incorporarse a la plataforma. Entonces, os explico un poco muy por arriba cómo se hace eso. Fijaros, entre que entra la información, entra el registro, lo mete la APSI en este caso, por ejemplo, ¿sabéis? Y luego sale, al final, la información pasa por 4 fases. El proyecto, por decirlo de algún modo, pasa por 4 fases. Pasa por una fase en la que el país lo registra, y esos son los países los que registran y envían a la plataforma la información de un proyecto, por ejemplo. Pasa luego una segunda fase en la que desde SEGIP revisamos esos datos y los contrastamos con los que me han dicho los socios de Perú, de la cooperación que han hecho, con los proyectos que me han puesto, para identificar 2 cosas. Por un lado, posibles incoherencias, errores en la información que se ha puesto y tratamos de identificar, por tanto, o establecer dudas sobre alguna de las informaciones que se haya puesto, pero también para identificar duplicaciones en el sistema, que me permite precisamente, si Perú y Guatemala me han reportado el mismo proyecto, me permite contrastar la información y en el caso que la información difiera,
hacer la consulta a los países para decirme, confirmarme que están duplicadas, para poder quedarme solo con un registro, no con dos, pero además que para que con el que me quede tenga la información completa, correcta, consensuada por todos. Entonces, para eso, desde SEGIP les hacemos preguntas a los países a través de un sistema de mensajería que hay a lo interno. En una tercera fase, los países dialogan entre ellos y con nosotros para responder a esos reclamos de información que les hemos hecho. Y cuando ya nos han respondido, en la cuarta fase, procedemos ya a confirmar y a consolidar todos los datos para que la información que esté finalmente sea muy consolidada. Este es un valor agregado que tiene esta plataforma, que es un valor agregado muy importante. Y porque además añadiré que muchas veces lo que me reporta, por ejemplo, Perú y Guatemala no coincide. Es decir, no solo no coincide, sino que a lo mejor Perú me ha reportado 3 proyectos y Guatemala me ha reportado solo 2, con lo cual de repente Guatemala descubre que tiene proyectos con Perú que no había sistematizado y que desconocía, o al revés, ¿no? Puede ser que Perú descubra que tiene con otros socios proyectos que no había sido capaz de identificar o de captar, ¿no? Y esa es parte del valor agregado, de la riqueza que tiene esta plataforma. ¿Y qué podemos contar? Algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos hacer un análisis de lo que le sucede al conjunto de la región en un año. Por ejemplo, estos son datos de 2019. Es el conjunto de las iniciativas en las que participaron los países iberoamericanos en 2019 y también las iniciativas en las que participó cada uno de los países. Fijaros, 1083 para el total de la región y en el caso de Perú, 169, ¿no? Está como entre los 7 países, 8 países más activos de la región, ¿no? Ese es un dato importante, por ejemplo, porque me dimensiona el esfuerzo que está haciendo Perú en términos regionales. O podemos ver, por ejemplo, la evolución de los datos del Perú. Esta es la evolución del total de iniciativas entre 2011 y 2020. Fijaros que la gráfica es la misma en los dos casos, solo que en una está desagregado por instrumentos y en la otra está desagregado por modalidad. Y como veis, y esa es una dinámica general de la región, una tendencia a aumentar entre 2011 y 2014 y luego una tendencia a la reducción, pero que en el caso de Perú está bastante atenuada, como veis. En el caso de otros países es mucho más fuerte el impacto. Y fijaros 2020, porque 2020 es el año de la pandemia. Y sin embargo, Perú resiste muy bien incluso a la pandemia y a todas las circunstancias que conllevó en términos de cooperación. También se puede hacer un análisis de cómo es la evolución del Perú en el contexto iberoamericano, ¿no? Por modalidades. Es decir, cuál es el peso de Perú sobre el total de las regionales, sobre el total de la triangular, sobre el total de la bilateral. Y como veis, hay una tendencia o ha habido una tendencia a la reducción en el caso de la triangular, mientras que hay una tendencia a ganar peso, ¿no? A ganar importancia relativa en la bilateral, por ejemplo. O podemos contar cosas para un año concreto, por ejemplo, 2019, podemos contar, por ejemplo, las 169 iniciativas en las que participó Perú, cómo se distribuyeron por modalidades, por roles. Aquí veis perfectamente cómo el rol que prima en el caso de Perú es el de receptor, pero que cada vez más también ofrece cooperación y además, por ejemplo, en el caso de la bilateral, en muchos casos participan un número creciente de proyectos en los que ejercen los dos roles, ¿no? De oferente y de receptor, por ejemplo. Otros datos interesantes que se pueden analizar del país, por ejemplo, es, bueno, cuando recibe cooperación, por ejemplo, ¿qué capacidades fortalece? Y fijaros, cuando la recibe, destaca el sector medioambiental o el sector fortalecimiento de instituciones y políticas públicas. Mientras que cuando la ofrece, que es menos, destaca ahí algunos proyectos en otros servicios y políticas sociales, abastecimiento y tratamiento de agua, agro, es decir, cosas, otro tipo de sector, ¿no? Entonces es muy interesante también para ver qué perfil buscas fortalecer con la cooperación que haces y qué perfil de capacidades quieres fortalecer con, la capacidad con las capacidades que recibes o con la cooperación que recibes, ¿no? ¿Con qué ODS estuvo alineada la cooperación sur triangular de Perú en 2019? ¿Cuáles fueron sus principales socios? Es decir, nos podemos hacer con esa disponibilidad de conocimiento, nos podemos hacer muchas preguntas, podemos encontrar muchas respuestas y podemos al final contribuir, como decíamos, a dar visibilidad a lo que se hace, a poner en valor los esfuerzos que todos vosotros hacéis para que esa cooperación salga adelante
y podemos también conocerla más para tomar mejor las decisiones y para gestionar mejor esa cooperación, ¿no? Y entonces, y para que al final todo eso repercuta en lo que es nuestro objetivo compartido para los que trabajamos en cooperación, que es mejorar el bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Y dicho esto, creo que ya está. No sé si he hablado muy rápido, porque tiendo a hablar muy rápido yo, pero dicho esto, si os parece, podemos pasar a preguntas, bueno, que marque la dinámica Wilfredo, como queráis. Muchas gracias, Cristina. Brillante tu participación. De verdad que muy completo, muy completa la información brindada. A los amigos que representan las unidades de cooperación de los sectores y las entidades adscritas a estos, los invitamos a participar con sus preguntas. No sé si hay alguien que pueda pronunciarse con alguna consulta, alguna duda, algo que haya originado alguna inquietud. Alan. Adelante, Alan. Muy buenos días con todos y todas. Gracias por la exposición, realmente muy buena. Hace tiempo que no teníamos algo así. También felicitar a APSI por la iniciativa. Una consulta, Cristina. En, en teoría, la cooperación sur-sur también debería generarnos lecciones aprendidas y algo de gestión de conocimiento, ¿no? De los procesos de innovación, de los procesos, qué sé yo, ¿no? No sé cómo eso ustedes lo ven o dónde podemos visualizar que se están almacenando, guardando un repositorio o algo así de estos Mejor temas tú, que pues se hazlo generan ahí. en el Yo proceso de tengo chiquillo. cooperación ¿Qué me sur-sur. quedo yo acá? Gracias. Seguro. Estas, ¿cómo te voy a mandar yo? Muchas Cállate el carro. gracias, Alan. Ya de la Y casa. bueno, muchas gracias por todo, porque yo a veces hablo muy rápido y como hablo a veces también siempre, siempre intento, los que me conocen lo saben, siempre intento, a pesar de que es un tema del que hablo mucho y manejo mucho en diferentes auditorios, siempre intento como poner el foco en quién tengo delante, ¿no? Un poco para realmente tratar de contribuir. Y bueno, si se siente un poco que he contribuido a algo, es muy gratificante y muy satisfactorio. Muchas gracias. Fíjate, Ahí está mi llave para el timón. en realidad hay algunas experiencias o hay algunos estudios más sobre lecciones aprendidas. Nosotros tenemos de momento un análisis mucho más general, o sea, de las lecciones que hemos sacado de este proceso, por ejemplo, pero no tanto lecciones aprendidas de algunos casos concretos, ¿no? O poniendo el foco en concreto. La verdad que lo que trataba también de decir es que cuando tienes todo ese, imagínate, tenemos como 10.000 registros, ¿no? Cuando tienes toda esa información, eso te permite ya empezar a poner el foco donde quieras, ¿no? Es decir, te permite un poquito ya decir, bueno, ¿qué pregunta me quiero hacer? Y vamos a tratar la respuesta, ¿no? Entonces lo digo porque de momento no nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? No nos hemos hecho una pregunta sobre lecciones aprendidas en temas específicos de innovación. Pero bueno, puede ser una buena pregunta para tratar de resolver en otro momento, ¿no? Lo que sí tenemos es que, por ejemplo, a través de la plataforma, tratamos cada vez más de ir a análisis sectoriales o coyunturales, ¿no? O sea, poner el foco en temas que nos ayuden a entender mejor lo que pasa, ¿no? Y que nos ayuden a fortalecernos frente a lo que sucede. Entonces, bueno, como digo, creo que lecciones aprendidas de casos sobre innovación hoy por hoy no tenemos. Puede ser que haya productos generados desde otros ámbitos o a lo mejor en algunas de las experiencias que hace también el programa iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur, que es como nuestro primo hermano, y ellos a veces hacen análisis más de ese tipo. Pero bueno, puede ser un buen reclamo para tomar nota, ¿no? Y tratar de ponerle el foco en algún momento. Sí, gracias, Cristina. Hay más preguntas. Clara Cruzalegui, por favor. Sí, buenos días, muchas gracias. Desde CNP reciban un cordial saludo, CNP Perú. Me preguntaba si acaso podríamos estar identificando por temas la cooperación recibida.
Cristina realmente nos sorprende con esta cifra de más de 10.000 datos, ¿no? Que pudieran estar sirviendo para el desarrollo de la cooperación sur-sur, pero sería interesante poder saber cuál es la ruta para identificar por temas, ¿no? Desde CENEPRED estamos abocados al desarrollo de la cultura de la prevención. Y al respecto, claro, tiene varias aristas, pero nos gustaría saber cuál es la experiencia de los otros países al respecto para poder empezar a generar sinergias, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Clara, también por tus palabras y por intervenir. A ver, ahí sí puedo contestar más que en la anterior. Fijaros, hay un tema importante y es que efectivamente nosotros tenemos los registros. Los registros, ¿qué pasa? Que cada uno de esos registros, cada uno de esos proyectos tiene varias informaciones, ¿no? Adicionales, ¿no? Por ejemplo, eso, quién participa, desde qué rol. Entonces, por ejemplo, desde qué rol ya me permite, por un lado, filtrar lo que tengo para Perú y filtrar lo que se recibe o lo que recibe el Perú. Pero además, otras de las informaciones que asocio es, por ejemplo, en qué sector de actividad, pero que en el fondo es un área temática también, ¿no? En qué sector de actividad se produce esa cooperación. Y además tenemos pues el listado de esos sectores de actividad, que son 30 los que hemos considerado en nuestro espacio, que contiene, qué tipo de temáticas contiene cada uno de esos sectores. Entonces, por ejemplo, si tú entras en la plataforma de visualización, que es informesursur.org, ahí, por ejemplo, tienes volcados los datos para todos los países de 2010 a 2020. Bueno, 2020 lo estamos a punto de volcar porque hemos tenido un problema con la empresa, pero los datos ya están depurados, están a punto de volcar, ahora está hasta 2019. Entonces ahí tú puedes jugar un poco con los sectores, por ejemplo, con los sectores, con los países, con los roles. Y entonces ahí puedes extraer un poco los resultados agregados de qué se está haciendo en esos campos, qué está haciendo Perú, pero qué está haciendo también otros, ¿no? Un poco. Es verdad que ahí no tienes el detalle de proyectos. Ah, ¿De ya, acuerdo? Eso voy a fue estar una ahí en gran la reunión. discusión. Ya. ¿Vale? Pero el detalle de proyectos no lo tienes, o sea, lo que tienes son las grandes áreas. Pero bueno, puedes chequear ahí y en cualquier cosa, en cualquier caso, quiero decir, nos podéis un poco preguntar cosas específicas que os interesen una vez después de hacer ese primer barrido y bueno, y en lo que esté en nuestra mano colaboraros, por supuesto, colaboraros, porque como tú dices, es muy interesante saber qué estás recibiendo, pero también qué reciben otros o qué ofrecen otros, porque es un intercambio es poner, es hacer un match, ¿no? Entre oferta y recepción de algún modo, ¿no? Entre las posibilidades de intercambio que se abren y que hay en áreas determinadas, ¿no? Muchas gracias, Cristina. No, Y a ti, Clara. permíteme un Sí. poco, de pronto hacer extensivo la invitación. Nosotros hicimos saber en el 2020 a APSI la oferta de una serie de aspectos que habíamos desarrollado y que poníamos, digamos, ofreciendo al país que quisiera estar desarrollando alguna actividad con nosotros en función a nuestra experiencia institucional. Y específicamente estoy hablando de cursos virtuales en gestión de riesgo, que me gustaría que ver la manera de cómo es que estos cursos que se han armado muy sencillos y que de manera, digamos, libre pueden acceder los interesados en el tema, darle mayor dinamismo a esto. O sea, para nosotros es una gran herramienta, una muy buena, un buen aporte a la gestión de riesgos y que quisiéramos que esto se aproveche. Muchas gracias. Gracias, Clara. Sí, pero ese tema también podríamos coordinarlo con el equipo de Sur de APSI. Te agradece que también contactes con Jaime Villalobos o con Giselle Lipa, ¿no? Ellos, Perfecto, muchas ellos, gracias. ellos pueden también poner alguna idea que puede ser de utilidad. Francisco también tenía una consulta. Adelante, Francisco.
Francisco Ambía, o, o alguien más que desee participar con sus preguntas. No logro visualizar Veo que hay preguntas en el chat también. a ver. A ver, Cristina, preguntas por Sí acá. que yo las he visto, ¿eh? Ah, Estoy- entonces, ok, empezamos entonces con la pregunta de Jorge, referir un poco sobre el aspecto de financiamiento de la cooperación sur-sur. Creo que eso ya está un poco en el contexto de lo que se ha conversado. Eh, para fortalecer la cooperación sur-sur, ha especificado eso Jorge. Y luego, consultar si cuenta con un fondo específico para el financiamiento, promover la cooperación sur-sur. O sea, tal vez la pregunta de Jorge con la de Rocío podría juntarse, Y la de Cristina, por Lisa favor. también. Y la de Sí, Lisa también, porque están muy sí. conectadas. En el fondo, Ujú. bueno, hay una que es fácil de responder, que es que no tenemos ningún fondo o ningún financiamiento especial desde SEGIP para promover la cooperación sur-sur y triangular. O sea, no lo tenemos, eso no lo hay. Pero lo otro, que de algún modo son dos preguntas que conectan con en el fondo, ¿por qué medimos por iniciativas, ¿no? Y no medimos, o si de algún modo podemos reflejar o no el coste, el dinero desembolsado para hacer posible esa cooperación? Entiendo que van por ahí las dos preguntas y si no me corregís. Esto hay mucho que decir. Por un lado, nosotros decidimos que nuestra unidad de análisis era efectivamente el número de iniciativas, el número de proyectos, acciones, programas. Ahora os cuento por qué. Decidimos que nuestra unidad de análisis era esa, pero decidimos también que a esa unidad de análisis podía asociársele otra información. Normalmente se trata de una cooperación que se hace por costes compartidos y que se hace de manera relativamente, entre comillas, relativamente con bajo coste o barata, pero entonces existe la posibilidad de asociar la información del coste, tanto presupuestado como ejecutado para cada una de las iniciativas. Eso está ahí contemplado. Y de hecho, de muchas de las iniciativas sabemos el coste que han generado. Pero hay que decir varias cosas. Uno, que esa información es parcial porque como no es obligatoria, algunos países la ponen porque pueden y quieren, pero otros no la ponen o porque no pueden o porque no quieren. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque también hay una decisión política detrás. Es decir, conocer el coste o el dinero desembolsado para hacer posible esa cooperación puede ser un dato interesante que nos ayude a dimensionar nuestra cooperación de otra manera, ¿no? No es lo mismo decir 189 proyectos que decir, bueno, se han movilizado no sé cuántos dólares, ¿no? Hemos desembolsado un presupuesto de, no sé, 300.000 dólares, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Y esto es un tema muy político. La decisión que se tomó en el espacio iberoamericano fue que no se quería dimensionar nuestra cooperación sur-sur y triangular en términos de monetarios, en términos de coste, en términos de dinero. ¿Por qué? Por un lado, porque entendemos que el coste es distinto al valor y entendemos que nuestra cooperación sur-sur, por las características que tiene, porque muchas veces movilizamos a profesionales como vosotros, ¿no? Que trabajáis en ministerios y el gasto que efectivamente se contabiliza o se ejecuta es el gasto del desplazamiento, el mantenimiento, los viáticos, el no sé qué, es un coste que no refleja el valor que tiene eso que se está haciendo, ¿no? Porque sois profesionales, con años de experiencia, con carreras profesionales, con formación, con una capacidad y que generáis un impacto que debería valorarse. Entonces, por un lado, no se quiere dimensionar en términos de coste, sería más deseable dimensionarlo en términos de valor. Hay algún ejercicio sobre eso, y que implique que más o menos eso se multiplica por 4, o sea que el valor es 4 veces el coste muchas veces. Pero, ¿qué ocurre? Aún así, las cifras globales son relativamente bajas. Relativamente bajas si las comparamos con qué? Si las comparamos, por ejemplo, con la OD. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se quiere entrar en esa competición, en ese disco. ¿Por qué? Porque
justamente desde nuestro espacio, desde América Latina, se quiere defender que nuestra cooperación sur triangular es diferente. O sea, que es una cooperación que respeta, por ejemplo, unos criterios, que se basa en la horizontalidad, en el diálogo entre iguales, en la asociación entre iguales. Y eso tiene un valor también. Y entonces, hay unos principios políticos, unos criterios que acompañan nuestra cooperación que queremos defender y que no queremos que queden invisibilizados por cuánto dinero movilizamos. Porque si no, podríamos entrar en una dinámica en la que desde el escenario internacional se nos diga, bueno, ¿para qué tanto ruido, no? O sea, ¿para qué hablar tanto de esto si resulta que estáis movilizando que 4 millones de dólares, 16 millones de dólares al año frente a los 160.000 millones de ayuda al desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, es una decisión política consciente de por qué no se registra en términos financieros nuestra cooperación, por ejemplo, ¿no? Creo que con esto he respondido, pero si no, me decís. Yo voy siguiendo el chat también. Ok, gracias, Cristina. Tenemos también a Nancy Sumaita de Senasa. Adelante, Nancy. Hola, buen día, Cristina. Muchas gracias. Veo de que es interesante este sistema integrado de Iberoamérica con la cooperación sur-sur, en el cual, pues, como tú dices bien claro, va a dar visibilidad de lo que uno hace y va a permitir una mejor gestión de la cooperación, ¿no? Se va a ver repercutida en el desarrollo social que queremos del país. En este aspecto me interesaría un poco conocer más sobre en lo que respecta al registro y consolidación de los datos en el sistema. Esto me parece que es como una interoperabilidad que hay de sistemas, ¿no? Entre el nuestro, digamos, el que tiene APSI, con este que va a ser el de Iberoamérica, que ya lo vienen teniendo ustedes. Respecto a la consolidación e identificación de las fallas en la calidad de la información, que fue un tema que un poco no me quedó muy claro. En este caso, ¿cómo ustedes, manifestantes que determinan, digamos, en el caso de los registros, de ver, en identificar cuáles podrían ser las fallas de calidad que tienen las iniciativas, proyectos o programas, ¿no? Asimismo, también las fortalezas que también se deben visualizar. En ese aspecto me gustaría que nos digas más o menos saber en qué consiste, cómo ustedes determinan las fallas y qué hacen al respecto. Esa parte, cómo la comunican, cómo la informan. Te agradecería que me lo puedas un poco esclarecer ese aspecto. Muchas gracias, Nancy. Veo que has estado muy atenta, ¿eh? Porque son preguntas ahí muy... Fijaros, dos cosas. Por un lado, es decir, cuando se impulsa nuestro sistema, el CIVIX, el sistema iberoamericano, nosotros tenemos claro que el sistema iberoamericano tiene que nutrirse de denominadores comunes, o sea, de prácticas que en la medida de lo posible sean comunes a todos los países, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eso facilita de algún modo el diálogo entre el sistema regional y los sistemas nacionales de cooperación, ¿no? Los sistemas nacionales de registro de cooperación, ¿no? Entonces, está pensado, de algún modo, para que ese diálogo se establezca por dos vías, o por carga masiva, es decir, porque lo que acumula el sistema nacional de algún modo se vuelca, se migra en un sistema así, ¿no? Como en teoría, como de tocar un botón casi y ya, ¿vale? Para que se vuelque al sistema regional. O la otra opción, que en el fondo es la más usada, es entrar a los registros de manera manual. O sea, seleccionar los registros del sistema nacional que hay que incorporar al sistema y hacerlo de manera natural, y de manera manual. Al final es lo que más se hace. ¿Por qué? Porque la primera vez que se meten los datos, son muchos datos que has de meter. Pero luego en los años siguientes muchas veces no tienes que meter muchos registros nuevos, sino actualizar los que ya están en el sistema. Entonces esa es una manera como de agilizar el trabajo. En el fondo es mucho más rápido hacer eso, aunque no lo parezca, que hacer un sistema de carga masiva, ¿no? Bueno, eso por un lado. Entonces, por el otro, efectivamente, es que no sé si tratar de buscaros una slide, pero bueno, es igual. Efectivamente, lo que nosotros hacemos es, los países entran la información al sistema, entran los registros al sistema. No sé,
Perú, Por favor, por ejemplo, este año ha entrado como 80 registros nuevos, ¿no? Entra al sistema como 80 registros nuevos. Entonces, nosotros revisamos todo lo que han hecho cada uno de los países, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es revisar. Fijaros que es un trabajo muy manual, o sea, porque hay que prácticamente revisar iniciativa por iniciativa. Hay años que son 2.700, 2.500, 2.900 iniciativas ese año. Hay que hacer un trabajo bastante manual. Pero lo que se hace, por ejemplo, es revisar la información, por ejemplo, ¿vale? Para que haga una idea. Nosotros ponemos la fecha de inicio y la fecha de finalización de la iniciativa. Y decimos si es una acción o un proyecto, ¿no? O sea, el país, por ejemplo, me pone una acción, me clasifica como acción y luego me pone una duración como de un año. A mí eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque normalmente las acciones son cosas mucho más puntuales que tienden a durar entre varios días, 2 días o un mes, 2 meses, porque son pasantías, talleres, cursos cortos, capacitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mí esa información, por ejemplo, me chirría, ¿no? Me llama la atención. Entonces, me parece que por los datos que tiene la iniciativa es más bien un proyecto, no una acción. Entonces, yo lo que hago es a través del sistema de mensajería que hay interno asociado a cada iniciativa, yo le digo al Perú y a su socio, esta iniciativa ha sido registrada como una acción, pero por el tiempo en que dura, por el objetivo que persigue, por como tal, parece más bien que es un proyecto. Favor de revisar. Y entonces, eso, Willy se conoce muy bien esas preguntas. Entonces, desde el lado de allá, ¿no? Quienes trabajan en la plataforma, cuando vuelven a entrar al sistema, ven mi pregunta o ven nuestras preguntas y a partir de ahí nos emiten una respuesta. Nos dicen, sí, efectivamente, lo registramos como acción, pero es mejor registrarlo como proyecto, favor de cambiar, etcétera. Se establece un diálogo. Entonces, es así como tal. Entonces, de hecho, hay varios temas en los que suele haber como fallas de información. Además de la posibilidad de que hayan muchas iniciativas duplicadas en el sistema. Iniciativas duplicadas pueden llegar por 2 vías. Pueden llegar porque 2 países en un mismo año me han puesto un mismo proyecto o porque hace años alguien pusiera un proyecto, decía que cerró en 2019, pero resulta que cuando me lo han vuelto a registrar este año, porque resulta que al final nunca finalizó en 2019, sino que siguió en vigencia hasta 2021. Entonces, como hay una incoherencia ahí entre las informaciones, yo tengo que detectar que eso está sucediendo y que ese proyecto nunca se cerró, sino que siguió en continuación. Entonces, entiendo que me entra un registro duplicado, pero que es el mismo y que, por tanto, lo que hay que hacer es ajustar las fechas de duración de eso, ¿no? Bueno, entonces, esas son parte de las cosas que suceden. Espero que se vea entendido porque, claro, son casuísticas muy particulares, ¿no? Pero fijaros que hace rato que estamos trabajando con los países y se nota muchísimo. Cada año hacemos capacitaciones con los países para explicar todo esto en varias sesiones, ¿no? Y en sesiones mucho más detalladas, ¿no? Y hacemos sesiones específicas sobre calidad de la información, sobre en qué temas se concentran los fallos y cómo tratar de evitarlos. Y realmente el resultado ha sido espectacular. Por ejemplo, en las duplicadas se ha reducido muchísimo el número de duplicadas, porque los países han agarrado los tips, ¿no? para hacerlo de otra manera y para simplificar eso y evitar esas duplicaciones, ¿no? Por ejemplo, y cosas que se han corregido muchísimo en términos de costes, de cómo se estaba registrando el coste, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un caso habitual era que se pusiera un coste como coste finalizado de un proyecto, coste ejecutado total de un proyecto que todavía no había terminado, en el fondo el coste acumulado. Entonces, eso es un error. No hay que poner el coste acumulado, sino el coste ejecutado total, pero si no ha terminado no se puede poner, ¿no? Entonces, por ejemplo, corregir ese tipo de cosas. Entonces, por ahí van las fallas de calidad, pero estamos trabajando en ello para corregirlas en la medida de lo posible. Claro que sí, ¿Me he Cristina. respondido, Nancy? Cristina, muchas gracias. Muy claro ha sido el proceso que nos has dicho. Gracias. No sé si Nancy todavía está para que sea, bueno, ya estamos en hora también. No, La última gracias, sí, muy pregunta. claro. Wilfredo, no ha estado Sí, muy claro. Sí, muchas gracias. Me quedó muy claro. Ujú. ya.
Francisco también Es, llegó. ya, Wilfredo, rápidamente, muchas gracias realmente por este registro de actividades que tenemos desde la Secretaría y de APSI en el seguimiento. Solamente quería una consulta, Cristina, del proceso, cómo ha ido la cooperación sur-sur en el SENACE. Cuando ustedes han presentado la información en cuanto a la identificación de este intercambio de capacidades y de oferta y demanda, nosotros también coincidimos que es Colombia y Chile lo que justamente impulsamos por las comisiones mixtas y un encuentro de gobierno bilateral con Chile y una comisión mixta con Colombia. Lo que yo quería consultar, que nosotros en este proceso de cooperación sur-sur hemos escalado a un nivel mayor y hemos comprometido ya no solamente lo que nació como cooperación sur-sur, escaló en una necesidad de un compromiso con 5 países, generando y creando una red latinoamericana que en esta fecha está comprometido 5 entidades que desarrollan el tema de la certificación o evaluación ambiental en la región latinoamericana. Entonces, Cristina, yo quería saber, porque nosotros comunicamos e informamos a APSI estos avances y estos desarrollos que nacen de la cooperación sur-sur, cómo se puede registrar la construcción de estas plataformas que ya tienen un nivel regional y que tienen una aspiración de llegar inclusive al tema global. Muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias a todos, realmente. Efectivamente, lo que hay es un canal de comunicación, ¿no? Y por eso también era tan importante hacer este ejercicio, ¿no? Para que también todos entendamos que lo que hacemos es cooperación sur-sur y triangular y cómo podemos de algún modo, cómo encaja lo que hacemos en el marco conceptual y triangular en los que marco conceptual y metodológico que nos movemos para poder reportarlo y hacerlo llegar, ¿no? Y que de algún modo llegue a tener esa visibilidad, ¿no? Entonces, hay un diálogo, por tanto, entre ustedes, la APSI, ¿no? Que es ese primer registro, y luego entre la APSI y nosotros, ¿no? Que nos reporta a partir de ahí, ¿no? Por el consenso que nosotros tenemos y os aseguro que además desde APSI son muy rigurosos reportándolo todo. Por el consenso al que hemos llegado, nosotros no tendemos a registrar redes, sino lo que se hace en el marco de esas redes. Es decir, proyectos, acciones, programas de cooperación en el caso que los haya, ¿no? Que se hagan en el marco de la red y que se hayan hecho y que por tanto estén en ejecución ya estén en ejecución, hayan empezado o hayan finalizado o estén todavía llevándose a cabo, da igual, ¿no? Pero eso, lo que nosotros registramos son como las actividades concretas. Y eso está muy bien que se reporte, porque además si reportáramos solo la red, se diluiría todos esos esfuerzos, porque entonces nos quedaría como en un registro solo. Entonces lo que decidimos fue que la red es el marco, tal como entendemos nosotros, y lo que se hace en el ámbito de esa red, eso es lo que hay que reportar. Y entonces es la manera de que haga todo ese camino, ¿no? Desde ustedes a la APSI y a nosotros, para que nos llegue esa información y podamos visibilizarla, que por supuesto estaremos encantados de hacerlo. Muchas gracias, Creo que Cristina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. La verdad es que ha sido una jornada de mucho provecho para todos, ¿no? Espero de que esto en algún momento se vuelva a replicar. Cuando estemos más cerca a la próxima declaración, tal vez refrescar un poco el tema, dada la importancia de lo que acabas de denunciar, ¿no? Que hemos ido mejorando la calidad de la información. Tal vez este año, por el año 2021, que te hemos alcanzado la información, se haya registrado menos cantidad de iniciativas y de repente es producto de esa revisión previa para tratar de minimizar los duplicados, ¿verdad? Entonces, yo creo que en eso vamos caminando muy bien. Te agradezco por tu tiempo, por la brillante exposición, Cristina. De verdad que creo que todos estamos bastante satisfechos con la clara exposición que has hecho. Y nada, los compañeros, solamente quedaba una última pregunta por ahí de
de alguien de los participantes si tu exposición podría ser compartida. Claro que sí. Y Sí, yo os la mando ahora y autorizados a compartirla. ok. Y nada, agradecer a todos por su participación. Y muchas gracias a ti, a Martín, por favor, a Clara y a Mari. Ok, Claro que hasta sí. una próxima oportunidad, Cristina. No, muchas gracias a vosotros. Jorge está en línea, pensaba que había salido. Jorge, palabras finales para También despedirnos. quiero agradecer la participación de todos los funcionarios de la Asociación de Cooperación, ¿no?, que tienen el sistema. Agradecer especialmente a CEGIP, es muy valioso. Me he incorporado más conocimiento sobre esta temática tan importante que nos atrae en el tema de la cooperación. Agradecer sinceramente la participación de todos y lo que me ha gustado es las intervenciones, ¿no?, que hemos tenido, tan importantes. Nos vamos satisfechos de sus intervenciones, sus preguntas y toda esta exposición académica que nos ha brindado la CEGIP. Muchas gracias a todos. Gracias a todos vosotros, de verdad, por hacer este tipo de iniciativas, por compartir, por participar así. Veo los aplausitos ahí por la pantalla y la verdad que es muy gratificante siempre este tipo de esfuerzos cuando ves que son así recibidos. Y bueno, contar conmigo para lo que necesitéis, ya lo sabéis, siempre que necesitéis. Gracias, Cris. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Clara, ¿ya no estás?